Hola, buen día amigos, sean de nuevo bienvenidos al canal. Hoy vamos a caminar y disfrutar de Pola de Lena, lugar de gente hospitalaria entre Oviedo y León, donde te harán sentir como en tu casa. Para mí es un honor saber que estáis del otro lado de la pantalla, que te suscribes al canal, envías mensajes, compartes y das like al vídeo. ¡Empezamos! Pola de Lena o La Pola es una villa de la parroquia más grande del concejo de Lena, en el Principado de Asturias. Cuenta con una población de 8.682 habitantes en 2017. Se encuentra a 34 kilómetros de Oviedo y a 306 metros sobre el nivel del mar. Es la 12ª población de Asturias y la segunda de la cuenca del Caudal detrás de Mieres. La villa fue fundada en 1266 por Alfonso X de Castilla, como lugar de paso entre Oviedo y León. En la actualidad posee un claro carácter de ciudad residencial, gracias a sus buenas comunicaciones con otros núcleos de población asturianos. El nombre de la villa y de la parroquia, como el de otras polas asturianas, se le ha atribuido una procedencia latina desde la palabra popula, analógica sobre populus o pueblo, con esa evolución autóctona que va de pobla a pola. El Colegio Marianista Sagrada Familia El Pilar de Pola de Lena es un centro concertado a todos los niveles de educación, desde infantil hasta bachillerato, y con un ciclo formativo de grado superior en sistemas informáticos y en red. Cuenta con una guardería privada, lo que hace que este colegio constituya una oferta educativa completa y de calidad única en la cuenca minera. Hace ya más de 110 años, el hermano Gabriel Taborín la fundó como Instituto de Hermanos de la Sagrada Familia. Hoy en día, Colegio Marianista Sagrada Familia El Pilar. Desde entonces, los alumnos y alumnas son tratados con cariño y respeto, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y académicas. La localidad se encuentra muy bien comunicada por carretera, donde cuenta con dos accesos a la autovía Ruta de la Plata, que une Gijón con Sevilla y bordea y limita la ciudad por el este, y por ferrocarril, contando con la estación de Pola de Lena, que forma parte de la red de cercanías de Asturias. En mayo de 2023, tras la finalización de la variante de Pajares, es una de las paradas de la red AVE en Asturias. La presencia del hombre en el concejo de Lena se consta desde el Neolítico, tal y como muestran los yacimientos mineros de Ríos Paso y la necrópolis megalítica del Alto de la Cobertoria. La estratégica situación geográfica del concejo ha marcado el discurrir histórico de su territorio. El Colegio Jesús Neira se inauguró en 1933 como escuelas graduadas. Su servicio docente se vio pronto interrumpido con el estallido de la Revolución de Octubre. Las instalaciones se convirtieron en un improvisado sanatorio. De nuevo, en 1936, con el inicio de la Guerra Civil, el inmueble se transformó en hospitalillo, con casi un centenar de camas. Después de estos convulsos años, el edificio retomaría su condición de centro educativo, quedando ligado al Colegio Vitalaza, y desde 1996 opera con autonomía como Colegio Público Jesús Neira.
El Teatro Vitalaza se inauguró en 1954 con la proyección de la película Duelo al Sol con el actor Gregory Peck. Estuvo gestionado por la empresa pesquera. Su última proyección comercial tuvo lugar en 1995. Durante años se usó como centro cultural, tras ser adquirido por el ayuntamiento en 1997. Su cierre tuvo lugar en 1999. Comenzó entonces un proceso de reformas que finalizó en el 2004. Su nombre se debe al escritor y médico Vitalaza. El mercadillo semanal de Pola de Lena se realiza en la Plaza Alfonso X el Sabio todos los sábados en la mañana. En febrero se celebran las jornadas de la matanza y el antrochu de carnaval. En abril, la fiesta de Pascua de Campumanes, la fiesta de la flor de Pola de Lena y el mercado tradicional de primavera. En julio, la fiesta del Cordero en el Prau Yagüensos. En agosto, la fiesta de la Carrona de Pola de Lena, el Festival Asturromano de la Cariza en Carabanzo, la fiesta de Pajares y la fiesta de la Escanda de Jomesana. En septiembre, la fiesta del Cristo del Amparo en Villallana, la fiesta del Corpus del Río Paso y la Cruz. En octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el mercado de Ceruenda en Jomesana de Arriba. Y en noviembre, la Feriona de San Andrés, las jornadas gastronómicas del Castaño y el Amaguestu tradicional. La plaza del mercado está situada frente a la plaza principal de La Pola, también es conocida como La Rampla. Allí estuvo situada la antigua plaza de mercado de ganado hasta mediados del siglo XX, ubicándose luego a las afueras de la localidad por las molestias que suponía para los vecinos de la zona. Actualmente se ha convertido en un parque infantil con terrazas de bares y sidrerías, conservándose aún las antiguas casas que allí existían. Como elemento característico cabe señalar el Hálito de Lena, una escultura abstracta que conforma la escalinata de bajada a la plaza, y el busto en honor al cantante Manolín El Quirosán. El Hálito de Lena está situado en la Plaza del Mercado, justo en las escaleras. Es un conjunto arquitectónico del ceutí Diego Segura. Es una obra homenaje al renacimiento de cada año de la vida, de la energía vital, de la constante renovación de las actividades del ser humano y del ciclo de la primavera. La Pola lo celebra cada año en abril, con las fiestas de la flor, herencia de los antiguos mayos celtas. Manolín El Quirosán fue un prometedor cantante fallecido hace más de medio siglo, cuya escultura fue colocada junto al parque infantil de la Plaza del Mercado, justo en el lugar donde perdió la vida hace más de 50 años, al caer por las antiguas escaleras. Tenía un futuro esperanzador en la música. De hecho, muchas compañías quisieron llevárselo, pero él decidió quedarse en su pueblo. La plaza Alfonso X el Sabio de Pola de Lena lleva ese nombre en honor al rey que fundó la villa en 1266 y otorgó la Carta Puebla al Consejo de Lena en 1265. Es el centro neurálgico de la villa, rodeada de locales comerciales y de hostelería, y es un lugar de paso obligado para todos los visitantes. Fue la antigua ubicación del ayuntamiento, que fue incendiado y destruido por los acontecimientos bélicos de los años 30. La iglesia de San Martín es el templo parroquial de Pola de Lena, levantado entre 1916 y 1920. El templo pretendía satisfacer el incremento demográfico de la villa gracias a la minería. Durante la Revolución de 1934 fue incendiada y posteriormente destruida junto a la casa consistorial. Tras la guerra se levanta un nuevo templo simulando la silueta del anterior, pero mucho más racionalista, diseñado por los hermanos somelinos. Destacan dos torres cuadradas que flanquean la fachada, formada por un volumen adelantado. A la iglesia se accede por una escalinata que está situada junto a la Plaza Alfonso X el Sabio. En Lena, las carreras ciclistas han estado presentes desde mediados del siglo pasado, con varias pruebas cada año, muchas de ellas de carácter profesional. Ciclistas como Julio Jiménez o Bahamontes vinieron a Lena a disputar carreras, pero sin duda la presencia de la Vuelta Ciclista a España ha sido lo más significativo. En más de 30 ocasiones la Vuelta pasó por Lena, 7 veces fue final de etapa y en una ocasión la salida.
El final de la etapa de la Vuelta a Asturias en Pola de Lena se ha hecho habitual en los últimos años, pero anteriormente se celebraron finales y salidas de etapas de campeonatos de España Junior y Máster, pruebas de la Copa de España femenina, pruebas puntuales para el ranking nacional de cadetes, junior y élite. Aquí también se disputaron carreras de ciclocross, campeonatos regionales en diferentes categorías, además de numerosas marchas cicloturistas. El actual Ayuntamiento de Lena sustituye el antiguo ayuntamiento que se ubicaba en la actual Plaza Alfonso X el Sabio, incendiado y destruido en la Guerra Civil, según diseño asturiano del arquitecto Francisco Pérez del Pulgar Goicoerretea, inspirándose en el pabellón de Asturias de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, obra del arquitecto noreñés Enrique Rodríguez Bustelo. Las diferencias son mínimas pero consistentes. En la fachada principal se introducen columnas como elemento sustentante y se sustituyen los blasones de las torres por ventanas donde se colocó el típico reloj del ayuntamiento. Lena es conocida como la Puerta de Asturias, por donde hace más de 2000 años existió la vía romana de la Cariza, principal ruta de comunicación de nuestra comunidad autónoma con la meseta. Además de eso cuenta con una joya del prerrománico, como es la iglesia de Santa Cristina de Lena, el parque natural Las Ubiñas Las Mesas, reserva de la biosfera y otros cientos de lugares de encanto. Lena hace honor a su eslogan: siéntete como en tu casa y disfruta de nuestra hospitalidad. Vita Laza nació en La Pola el 28 de abril de 1851. Desde joven participa en la prensa regional como escritor humorístico, influenciado por el gran ambiente literario de la época en Asturias. Se traslada a Madrid para estudiar medicina, aunque nunca ejerció. Su primera obra, Basta de matemáticos, lo encuadra como autor de comedia. Fue el primer presidente y socio fundador de la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores. Falleció en Madrid el 13 de diciembre de 1912. Su fama trascendió hasta los Estados Unidos, donde se toma su obra como modelo para las clases de español por su sencillez de lenguaje. Este médico de vocación literaria nos dejó una densa obra poética, la llamada poesía festiva o teatral cómico. Su intención fundamental era divertir y entretener. Hoy en día el Teatro de Pola de Lena lleva su nombre, igual que una de las principales calles de la villa. La Casa Benavides o Palacio del Marqués de Requeral está situada frente al ayuntamiento. Destaca por su volumen y sus jardines. Difícil de encontrar en esta zona de Asturias por su estilo francés. Destaca en la parte trasera del edificio el denominado Árbol del Amor, viejísimo y retorcido, con un aspecto muy peculiar ya que algunas cañas vencieron por el peso. Este importante edificio, perteneciente a una rama del linaje de los Bernardo de Quirós, es conocido como el Palacio de los Marqueses de Requeral, destacando la construcción más por su volumen que por tener su peculiar estilo arquitectónico. Merece especial atención el jardín, muy cuidado y elaborado por un técnico francés llamado Augusto Bailly, que llegó a Asturias para trabajar en la fábrica de Mieres y se casó con doña Rosalía Bernardo de Quirós en el siglo XIX. Sentía gran pasión por los jardines, por lo que diseñó sus formas geométricas delimitadas por Bock, donde se cultivaron numerosas especies florales que aún hoy se pueden contemplar. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este nuevo recorrido. Espero que te haya gustado el paseo y la breve información del Concejo de Lena y su capital. Apóyame suscribiéndote, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. Hasta pronto.